Bendiciones, ya estamos conectados aquí. Bueno, estamos en esta ocasión, nuestro amigo D'Angelo y su servidor, para, bueno, platicar y tener un debate acerca del tema Jesucristo es todopoderoso. Así que, bueno, vamos a estar charlando sobre este tema y, bueno, mientras damos oportunidad que algunos se conecten por allá, recuerden que este es un debate, digamos, informal, no tenemos moderador, así que bueno, confiamos en el buen criterio como cristianos, de comportarnos y de respetarnos, así que bueno, yo creo que no debe haber ningún problema. Y bueno, no sé si D'Angelo quiere comentar algo antes de que iniciemos, quiere presentarse, mandar algún saludo. Yo sí voy a saludar por allá a Arnold Portillo y a Debates Bíblicos, Enseñanzas Cristianas y más, que están por ahí conectados. También Omar García, ya por ahí estaba preguntando, estaba ansioso de cuándo iba a iniciar el debate. Bueno, ya vamos a empezar. Entonces, mi estimado D'Angelo, si quieres hacer algún comentario antes de que podamos empezar la charla. No, bueno, si ya te presentaste, bueno, me puedo presentar yo y comienzo de una vez. Uh-huh. Sí, claro, sin problemas. Nada más, me habías dicho que no determinamos un formato de debate, o sea, no tenemos un tiempo de participaciones, o sea, entonces vamos a hacerlo esto una charla. Si quieres hacer alguna pregunta, si yo te quiero hacer una pregunta, lo vamos a hacer de esta manera dinámica, digamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Claro, claro, de hecho, yo me estoy imaginando como si hubiese llegado a tu casa tocando, como andamos nosotros los testigos de Jehová, y me preguntes tú, así es como me lo estoy imaginando yo. Ah, perfecto. Eh, Bueno, me presento, ya muchos saben, mi nombre es D'Angelo, soy testigo de Jehová, estoy por cumplir 9 años de bautizado como testigo de Jehová, soy un publicador. Este, Conocí a Roberto Isaac en el Facebook, ¿verdad? Y quedé con él a hablar en este formato que él ya explicó sobre el tema de si Jesucristo es el Dios Todopoderoso, puesto que cuando nos preguntan a los testigos de Jehová si Jesús es Dios, normalmente un testigo de Jehová responde que no, porque entendemos que quien nos lo está preguntando lo más seguro es un trinitario o un unicitario que piensa que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Sin embargo, los testigos de Jehová reconocemos que Cristo es un ser divino y por lo tanto un Elohim, es decir, es un Dios. La cuestión es que nosotros hacemos una diferenciación entre la persona del Padre como el Dios Todopoderoso y la persona del Hijo como un Dios poderoso, alguien menor, ¿verdad? En ese particular es que el amigo Roberto y yo vamos a estar hablando. Él me pidió que fuéramos respetuosos en todo este diálogo y de hecho así va a ser. De hecho quisiera decir que la manera en como quizás nos conocimos en Facebook no fue la mejor porque había mucha burla, había mucha falta de respeto en donde nos conocimos. Inclusive un amigo tuyo, Roberto Isaac, me llamó tarado, ¿no? Entonces yo le llamé hipócrita porque en la misma publicación están pidiendo respeto y me están faltando el respeto ahí, yo nunca falté el respeto, pues. Entonces por eso quizás nos conocimos no en las mejores condiciones, ¿verdad? Yo quería aclarar eso. Yo como testigo de Jehová, siempre cuando hablo con las personas lo hago de forma respetuosa, más aún si estoy hablando de Dios, puesto que de esto depende el dar un buen testimonio. Entonces, con respecto al tema que vamos a tratar, Roberto Isaac, yo Sí. quería leer del Evangelio de Juan, el capítulo 5, ya que este Evangelio trata bastante la relación entre Jesús y su Padre. Voy a estar citando del versículo 18 en adelante, ¿verdad? Y voy a hacer algunas preguntas de ahí. Ok, adelante. ¿Cómo? Adelante, digo, con toda libertad. Ok. Sí, voy a estar leyendo de la Reina Valera, la edición del 60. A continuación el versículo 18. Si ya están ubicados, pueden escuchar y seguir en la lectura. Dice,
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense algo interesante, ¿no? De que lo estaban acusando los fariseos a Jesús, de hacerse igual a Dios. Pues si esta pregunta se le hiciéramos a un trinitario, si Jesús es igual a Dios, pues obviamente cualquier trinitario diría que sí. Pero fíjense la respuesta ante este alegato de los fariseos, que dio Jesús. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas y que Él hace, y mayores obras que ésta mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque al Padre nadie juzga, sino que todo juicio le dio al Hijo. Ahora fíjense algo interesante en los versículos del 29 en adelante, ya va, del 30, perdón. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, ¿verdad? Entonces fíjense que Jesucristo está haciendo una diferenciación en este capítulo acerca de la persona del Padre y la de él, la persona del Padre como alguien que le da juicio, ¿verdad? Y le revela cosas, y Jesucristo como alguien que lo obedece y todo lo que habla lo habla porque lo ha escuchado del Padre y no busca su voluntad, sino la del Padre. No solamente dice esto que esa es la relación de él, en el versículo 26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí. Es decir, la relación de ellos no es solamente la de alguien que está sujeto haciendo la voluntad del otro, sino que hay una relación filial, por eso lo llama Padre, ¿verdad? Porque de lo contrario lo llamará amo, en este caso, si fuera solamente por hacer su voluntad. Pero fíjense que él también lo llama Padre porque dice que el Padre, así como tiene vida él, también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, ¿verdad? Entonces el Padre le ha dado vida al Hijo. El Hijo se sujeta al Padre haciendo su voluntad, haciendo todo, o mejor dicho, hablando todo lo que el Padre le ha enseñado. Entonces mi pregunta es, en este caso para Roberto Isaac, ¿cómo explica Roberto Isaac el hecho de que Jesucristo sea igual a Dios, ¿verdad? Cuando él mismo está haciendo referencia a que este es el que le ordena, es el que le manda, es el que le da vida. Y Jesucristo solamente obedece. Y dice Jesucristo que él no tiene iniciativa propia, sino que todo lo que hace es lo que le manda. Entonces, ¿cómo pudiera entonces Jesucristo ser el Dios Todopoderoso, ¿verdad? O ser igual al Dios Todopoderoso si aquí está mostrando una clara sujeción, una clara reverencia hacia otro. Adelante. ¿Listo? Ok, bueno. Bueno, vamos a empezar. Me encantó que hayas empezado con este texto de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que más, con mayor claridad presentan la divinidad de Jesucristo. Y me encantó que hayas empezado con el versículo 18. Yo tengo aquí la Biblia textual, cuarta edición, y bueno, voy a leer lo que dice. Así que por esto más aún procuraban los judíos matarlo. A ver, una pregunta, D'Angelo, ¿quién está hablando acá? Cuando está, sí, Ajá. cuando está diciendo, así que por esto aún más procuraban los judíos matarlo. ¿Quién está hablando? Bueno, este es Juan el que está relatando todos estos hechos.
Ok, perfecto. Entonces estamos en el entendido que Juan es el que está diciendo estas palabras. Dice que procuraban los judíos matarlos, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Era esto cierto, D'Angelo? Jesucristo decía que Dios era su propio Padre. Sí, sí. ¿Es verdad entonces es verdad lo que está diciendo Juan? Que Jesucristo decía que Dios era su propio Padre. Sí, exactamente. Pero mira lo que concluye Juan, que cuando él decía que Dios era su propio Padre, se hacía igual a Dios. Eso lo decían los fariseos. No. Están relatando lo que la acusación que hacían los fariseos. No, es que aquí él no dice que los judíos lo estaban acusando de hacerse igual a Dios. Aquí esta es digamos, una conclusión que está haciendo el apóstol Juan con base a lo que se había narrado anteriormente, digamos, la cierta persecución que había tenido por parte de los judíos. Pero entonces él concluye y hace una reflexión, pero es el apóstol Juan el que está diciendo. Dice, por esto aún más los judíos procuraban matarlo, pues no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Fíjate que en ningún momento dice, pues no solo los judíos lo acusaban de quebrantar el sábado, sino que también lo acusaban de decir que era Dios su Padre, y también lo acusaban los judíos de hacerse igual a Dios. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que además de lo que anteriormente él era acusado de quebrantar el sábado, dice que también, y tú me dijiste que era verdad cuando él decía que Dios era su propio Padre. Y aquí cuando dice que cuando él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué razón al decir Jesús que Dios era su propio Padre, se hacía igual a Dios? Bueno, esto es muy sencillo, porque el Hijo es de la misma naturaleza que su Padre. Es que un árbol no puede dar un fruto de otra naturaleza. Esto lo podemos ver. Cada cual con su propia especie, cada cual con su propia naturaleza, a menos que pienses que el hijo es un hijo degenerado y que tiene una naturaleza distinta de la de su padre. Yo soy papá y tengo un hijo, y mi hijo es de mi misma naturaleza. A diferencia de los ángeles, porque sé que vas a argumentar que los ángeles también son llamados hijos de Dios, pero hay una abismal diferencia, porque, por ejemplo, cuando tú vas a Hebreos, en Hebreos 1 en adelante del 5, dice que a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es una pregunta retórica que está haciendo el escritor de los Hebreos, preguntando que a cuál de los ángeles alguna vez Dios le dijo, mi hijo eres tú. Lo que está diciendo, en pocas palabras, es que a ningún ángel jamás Dios le dijo, mi hijo eres tú. Ahora, ustedes creen que Jesucristo es un ángel, así que ahí ya hay una tremenda contradicción. Pero no me quiero desviar del tema. A lo que voy es lo siguiente, que a Jesucristo se le presenta como hijo de Dios, pero en un sentido muy diferente al que puede ser los ángeles, que son hijos por ser criatura de Dios, o en el caso de nosotros, por ser adoptados hijos de Dios. Entonces, al hijo se le presenta de una manera muy diferente como hijo de Dios. De hecho, se le llama el hijo de Dios. A ningún ser, a ningún ángel jamás se le llamó el hijo de Dios. Así, con artículo definido, el hijo de Dios. Y de hecho es un artículo en griego, se le conoce como un artículo monádico, porque es un artículo que habla de que es del mismo género, de la misma naturaleza, un artículo monádico. De manera que aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que cuando Jesucristo decía que Dios era su propio Padre, los judíos entendieron bien que se estaba refiriendo precisamente a que él se estaba haciendo igual a Dios, porque estaba atribuyendo la misma naturaleza de Dios al decir que Dios, el Dios todopoderoso, es mi propio Padre, yo soy hijo de Dios.
ellos no lo entendieron en un sentido relativo, porque los judíos sabían perfectamente que algún profeta podía ser llamado hijo de Dios. Entonces no era una blasfemia. Y vemos más adelante que de hecho lo acusan de haber blasfemado cuando él dice, por ejemplo, en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Y dice que entonces tomaron piedras para arrojárselas, porque ellos entendieron perfectamente que cuando decía que el Padre y él eran uno, lo estaba haciendo en un sentido de que se estaba atribuyendo tener esa misma naturaleza. Entonces, lo primero que quiero resaltar de este versículo 18 es que el apóstol Juan es el que está reflexionando y dice que no solamente lo quería matar porque quebrantaba el sábado, sino que cuando decía que Dios era su propio Padre, se hacía igual a Dios. Entonces, esta era una razón por la cual los judíos querían matar a Jesús. Ahora, versículo 19, y esto me encanta. Tú me preguntaste que cómo yo me explico que el Hijo se presente al Hijo como subordinado al Padre y de alguna manera dependiente del Padre, y aún así pueda ser el Dios todopoderoso, pueda ser todopoderoso. Quiero aclarar para cualquiera que nos esté viendo, los testigos de Jehová o algún unicitario, nosotros no creemos que Jesucristo es la misma persona que el Padre. Lo aclaro por si acaso, porque he visto mucha confusión en muchos testigos de Jehová, que a veces nos confunden con unicitarios, que piensan que nosotros creemos que el Hijo es la misma persona que el Padre, lo cual no es verdad. Entonces quiero clarificarlo. Nosotros entendemos que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. Son dos personas diferentes, pero desde el punto de vista esencial, no son personas divididas, no son personas que están separadas en cuanto a la esencia. Ahora bien, Jesucristo dijo que Él no puede hacer nada de sí mismo. Ahora, esto se presenta como una objeción, como tratando de negar entonces la autoridad del Hijo o el poderío del Hijo, porque dices que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Claro, porque el Hijo no hace nada en independencia. El Hijo no hace las cosas en independencia del Padre. Todo lo que el Hijo hace, lo hace en armonía con el Padre. Así que esta no es una verdadera objeción, porque nosotros no creemos en un Jesucristo que es un Dios independiente. No creemos que Jesucristo es un Dios independiente del Padre. Creemos que es una persona que depende, que está en perfecta armonía con el Padre, pero nótalo, o sea, fíjate lo que dice lo siguiente. Claro, Él no puede hacer nada de sí mismo, ni puede, sino lo que ve hacer del Padre, ahora, lo que ve hacer del Padre, dice, esto mismo hace también el Hijo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué cosa puede hacer el Padre? ¿Qué cosa realmente puede hacer el Padre? ¿Qué puede hacer? Pues el Padre, creo que estás de acuerdo conmigo, puede hacer todo. El Padre puede hacer todo, el Padre es todopoderoso, eso creo que los testigos de Jehová pues no lo pueden negar. El Hijo, el Padre es todopoderoso. Ahora, si el Hijo dice que todo lo que el Padre hace, y mira aquí dice, mira lo que dice, porque lo que Él hace, o sea, refiriéndose al Padre, lo que Él hace, lo que el Padre hace, esto también hace igualmente el Hijo. Entonces, si tú reconoces que el Padre puede hacer todas las cosas, si tú reconoces que el Padre es todopoderoso y Jesucristo está diciendo que todo lo que Él hace, también igualmente el Hijo lo hace. Entonces no puedes negar que el Hijo puede hacer todas las cosas. ¿Y cómo le llamamos a alguien que puede hacer todas las cosas? Pues todopoderoso. Así que si te das cuenta, este mismo texto que tú has citado, realmente, lejos de demostrar que el Hijo no es todopoderoso, lo que está demostrando es que el Hijo es todopoderoso. Ahora, el hecho que lo presente como
que no lo puede hacer sin el Padre, para nosotros no es ningún problema, porque nosotros no creemos en un hijo dividido o separado del Padre, que haga las cosas en independencia. No, 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 no. Nosotros creemos que el Hijo y el Padre trabajan, así como Jesucristo dijo, que como el Padre trabaja, así también el Hijo trabaja. Así que aquí en este texto que tú presentaste, claramente podemos ver que el Hijo realmente se presenta como un ser que puede hacer todas las cosas, no en independencia, pero sí en el seno de la unidad con el Padre. Así que bueno, ahí está la respuesta a este argumento. Y bueno, antes de darte lugar a lo que tengas que replicar, a mí me gustaría hacerte una pregunta y ya tú en el transcurso de tu réplica me la puedas responder. D'Angelo, para ti el enseñar o el creer y enseñar que Jesucristo es todopoderoso, ¿para ti eso es apostasía? Eso es lo que quisiera yo preguntarte. Creer y enseñar que el Hijo es todopoderoso, ¿para ti eso es apostasía? Así, ¿sí o no? ¿Es apostasía que alguien enseñe que el Hijo es todopoderoso? Esa es una pregunta que me gustaría que en tu comentario, en tu exposición me la puedas responder. Y bueno, te dejo el lugar para que puedas hacer el comentario que quieras. Adelante. Mira, voy a comenzar respondiendo esa pregunta que me dejaste. De hecho, no solamente apostasía, yo los consideraríamos una idolatría además, porque el hecho de que Jesucristo tenga esa característica implicaría que lo tuviéramos que adorar. Entonces, él mismo estaríamos yendo en contra de las palabras del mismo Cristo cuando él dijo que los verdaderos adoradores, los verdaderos, no los falsos, los verdaderos adorarían al Padre, Juan 4, 23 y 24. Eso constituiría un acto de idolatría y por lo tanto sí, apostasía también. Ahora, respondiendo con respecto a la respuesta que me diste del capítulo 5, fíjate que tú dijiste que esto era una conclusión de Juan, lo que se está mencionando en el versículo 18, puesto que no, Juan está poniendo por escrito o relatando la conclusión de los judíos, ¿verdad? De los fariseos. Porque si esto fuera una conclusión de Juan, entonces Juan estaría concluyendo que Jesucristo quebrantó el sábado. Y Jesucristo de hecho vino a cumplir eso, no a quebrantar el sábado. Jesucristo lo cumplió. Y la expresión y hacerse igual a Dios no hace una referencia a naturaleza. No, ellos no estaban haciendo una referencia a que Jesucristo estaba diciendo que tenía la misma naturaleza del Padre, ¿no? Porque si lees el versículo 17, ahí Jesucristo le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Entonces, en este particular, aquí es cuando viene la acusación de los judíos. Mira, está llamando a Dios su Padre, o sea, haciéndose igual a Él. O sea, haciéndose igual en qué sentido, en un sentido de naturaleza, no, sino que Jesucristo al decir que mi Padre está trabajando en día sábado también y yo también trabajo, entonces en ese particular es que Jesucristo se estaba poniendo al mismo nivel que Dios, como dando a entender de que si Dios trabaja y las personas no pueden trabajar el día sábado porque es un mandato de Dios y Él sí va a trabajar porque Dios trabaja, entonces en este particular es como que si Él se estuviera poniendo por encima de la gente que está cumpliendo la ley para ponerse al nivel de Dios y trabajar como Dios trabaja hasta en el día sábado, ¿verdad? En ese particular es que los judíos lo estaban acusando a Él, no en un sentido de naturaleza, porque Jesucristo, ellos están viendo a Jesucristo, alguien físico, y el Padre es alguien espiritual, alguien de naturaleza divina. Están viendo a un hombre, alguien carnal. Y fíjate que una cosa interesante que tú dijiste, que Jesucristo es una persona diferente del Padre, pero ¿qué es lo que lo hace a él diferente? Bueno, fíjense que en este caso tú mencionaste otra expresión interesante, que el Hijo depende, que hace las cosas en armonía con el Padre, pero dependiendo pero nunca se dice al revés, nunca se dice que el padre haga lo que el hijo hace o que el padre hable lo que el hijo habla, nunca se habla de esta forma. Entonces, claramente aquí hay una subordinación del hijo con el padre.
¿verdad? Eso no lo estás explicando. ¿Por qué el hijo tiene que ser dependiente? Fíjate que lo dijiste tú. ¿Por qué el hijo depende del padre y no el padre del hijo? Bueno, volvemos al caso del hecho del versículo 26, que el padre tiene vida en sí mismo y también le ha concedido al hijo tener vida en sí mismo. Entonces, esto no es una referencia a su vida humana. Esto no es una referencia a su vida humana, sino a la persona del hijo. La persona del hijo vive porque el padre le ha concedido tener vida. Y fíjate que lo dice después en el versículo 22, que le ha dado todo juicio al hijo. Es decir, el hijo no es que lo tuviera, no es que fuera algo inherente, sino que el padre le está dando esa potestad de hacer juicio al hijo. No es que el hijo ya la tuviera desde siempre, el padre se la dio de igual manera que le dio vida. Entonces, de la misma manera que el padre le está dando juicio, el poder de juzgar a vivos y a muertos, ya el hijo también, el padre también le está dando vida al hijo. Entonces, esto no es una referencia, Roberto Isaac, a su humanidad, porque sé que normalmente cuando yo cito este texto, en los evangélicos aquí, cuando yo predico, aquí bastante pentecostales, yo creo que tú eres pentecostal también, si no me equivoco, nunca me has dicho, no, ok, nunca había escuchado cuál era tu denominación. No me caería mal si me lo dices, porque yo he visto algunos debates, he visto 2 debates tuyos, nunca he escuchado, siempre te presentas como cristiano evangélico solamente, nunca he escuchado tu denominación. Entonces, volviendo a lo mismo, el padre le ha dado juicio y también le ha dado vida al hijo. Normalmente los evangélicos aquí, los pentecostales, me dicen que esto es una referencia a su vida humana, pero eso no es cierto, porque cuando antes de que el padre le diera vida al hijo, ¿dónde pudiera estar el hijo? Bueno, estaba en el cielo, pudieran decir. Pero ¿qué pasa? Que Jesucristo está diciendo así como el padre, cuando dice así como el padre, está diciendo como de la misma manera que el padre tiene vida. Entonces no podemos estar hablando de una referencia a su humanidad. Estamos hablando de una referencia al hecho de que Dios está vivo. Y entonces Jesucristo también está vivo, porque el Padre le ha concedido estar vivo también. Entonces el Hijo, la existencia o la procedencia del Hijo viene gracias a la del Padre. Esto es un hecho que Jesucristo lo ratifica en Juan 16. Ya, está por aquí. 16, ajá, aquí está. 16:26, donde dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre. El Hijo ruega al Padre, fíjate, por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Yo salí de Dios. ¿Será esto una referencia al hecho de que Dios envió a su Hijo? Bueno, fíjense el 28. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. He venido al mundo otra vez, dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí que ahora hablas claramente sin ninguna alegoría. Y todo ese versículo, todo ese capítulo habla de la ida de Jesucristo hacia el Padre. Está diciendo, yo vine de Él, yo salí del Padre, yo salí de Dios, y luego dice, yo salí del Padre. ¿A quién está haciendo referencia a Jesucristo como Dios? Como a su Padre. Y está diciendo que de Él viene, de Él procede. Y los discípulos dicen que eso no era ninguna alegoría, así tal cual como lo está hablando, así es. Y eso es un lenguaje antropomórfico, Roberto Isaac. Las cosas están escritas para que la entendamos de tal manera como están escritas. Si dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, es porque Jesucristo tiene una procedencia de Dios y no es alegando el hecho de que el Dios lo envía aquí a la tierra, es alegando que la existencia de Dios, de Jesucristo, perdón, tiene origen en su Padre. Su Padre originó la vida de Cristo. Adelante. Gracias, estimado D'Angelo. Bueno, vamos a hacer esto un poco más dinámico. ¿Qué te parece? Me gustaría empezar con la pregunta que te hice acerca de si creer y enseñar que Jesucristo es todopoderoso es apostasía. Y tú dijiste
sí es apostasía, y no solamente es apostasía, sino que es idolatría, por todo lo que implicaría reconocerlo como todopoderoso. Ahora, mi pregunta es entonces, los testigos de Jehová del tiempo de Russell, de Charles Russell, el mismo Charles Russell creía y enseñaba que Jesucristo era todopoderoso. En alguna ocasión te lo he citado, y bueno, si tienes alguna duda, aquí tengo la literatura, las referencias. Evítame citártelas, pero si es necesario citártelas, te las puedo citar. Y te puedo incluso compartir pantalla para mostrártelo en los libros originales, en las revistas originales. Entonces, de acuerdo a tu misma, digamos, veredicto, entonces Charles Russell, quien es el fundador de los Testigos de Jehová, y todos sus seguidores, o bueno, los seguidores de ese movimiento, entonces ellos estaban enseñando apostasía e idolatría. Me gustaría que me contestes eso ahorita, D'Angelo, sin darle tanto rollo, no nada más algo concreto para que yo pueda avanzar. Pero y lo que yo hablé hace un momento, recuerda que también te voy a responder lo tuyo. Contéstame lo que cosas que yo te mencioné ahorita y te contesto lo tuyo también. Sí, yo voy a ir respondiendo. Yo acá estoy llevando mis notas, y yo te voy a responder lo que tú me has estado preguntando, pero me gustaría que tú me respondas de acuerdo a tu criterio que acabas de decir, que enseñar que Jesucristo es todopoderoso, eso es una apostasía y una idolatría. Entonces estás aceptando que este es presunto ungido, ya que la Watchtower tiene a Charles Russell como un ungido, no lo tiene como un simple testigo de Jehová, sino como un verdadero ungido. Entonces estás aceptando de que él estuvo enseñando apostasía e idolatría. Esta es mi pregunta, D'Angelo. Sí, mira, Roberto, no me sujetes a lo que diga la revista Atalaya hace 100 años. No me sujetes a eso, porque lo que enseñamos hoy, tú bien sabes que ya no es lo mismo. Ahora, si por lo tanto aquellos estaban cayendo en idolatría, lo estarían haciendo si estaban adorando al mismo Cristo, ¿verdad? Lo cierto es que ya eso cambió. Entonces no entiendo por qué quieres sujetarme a lo que haya dicho la organización anteriormente, porque ya eso es otra, ya hay otra enseñanza con respecto a eso. Ahora, cualquier testigo de Jehová que diga que a Jesucristo hay que adorarlo, mire, eso está practicando una idolatría. Pues la Biblia es bien clara en esto, de que es cuanto al Padre. Ahora bien, tú no me puedes estar sujetando a lo que diga la organización, porque recordemos que este diálogo se va a basar en el hecho de como que si yo llego a tu casa y me estamos hablando aquí dos personas acerca de nuestras convicciones bíblicas. No me sujetes a lo que diga la Atalaya, no me estés citando, la Atalaya dice esto o el libro Perspicacia dice aquello, porque de hecho yo hasta estoy usando la Biblia que usan ustedes los evangélicos. Pero D'Angelo, tú eres testigo de Jehová. Tú eres correcto, testigo de Jehová y tú te tienes que sujetar. ¿O no crees que la organización de la Watchtower, los testigos de Jehová, son el conducto que presuntamente Jehová escogió como su canal aquí en la tierra? ¿Lo crees o no crees? Yo no estoy negando eso. Yo no la estoy en ningún momento lo estoy negando. Lo que estoy pidiendo es que no me sujetes a lo que diga la Atalaya. A lo que dice lo que es el esclavo. ¿O no te sujetas a lo que dice el esclavo? Sí, pero el punto es, yo me sujeto a la guía que da el esclavo, claro que sí, pero la cuestión es que tú quieres que yo responda por las cosas que ha dicho el esclavo anteriormente. Yo no tengo por qué. A ver, D'Angelo, yo solamente te hice una pregunta. No te dije que te sujetes a lo que estuvo enseñando hace 100 años. No te dije eso. Me lo enseñé entonces. No, yo te pregunté solamente si para ti, dado que enseñar que Jesucristo es el Todopoderoso, y me gustaría citarlo para aquellos que están por aquí, me gustaría citar las mismas palabras, el testimonio de Charles Russell. Aquí, por ejemplo, en la revista Watchtower de 1882, él dijo lo siguiente, en la página, él es una revista de diciembre de 1882, volumen 4, número 5,
Él dice, voy a leer lo que Russell estuvo enseñando. Y es una cita muy corta. Y tengo más citas, pero no quiero alargarme con esto. Nada más quiero compartirlo a manera de, digamos, para aquellos que no conocen esta información. Dice Charles Russell, ahora estamos preparados para entender las palabras de Jesús a Juan en Patmos y cita Apocalipsis 1:8. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y mira lo que dice Russell, lo que estuvo enseñando, lo que creían aquellos testigos de aquella época hasta mucho tiempo después. Dice, Todopoderoso desde que Jehová le ha dado a él todo el poder en el cielo y en la tierra. Y otra vez declara, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yo soy el que vive y fue muerto, y aquí vivo para siempre. Y tengo las llaves del Hades, la tumba, entre paréntesis pone la tumba, y la muerte. A través de él, como aquí es declarado, nosotros vemos el entero plan de Jehová consumado, bueno, etcétera. Entonces, Russell no tuvo ningún problema en mirar Apocalipsis 1:8, un texto muy bien conocido por los testigos de Jehová, y decir que Jesucristo es el que está hablando ahí y se está presentando como el Todopoderoso. Ahora, yo no te dije que te sujetes a esa literatura. Yo solamente te hice una pregunta. Si para ti ya respondí. Enseñar que Jesucristo es todopoderoso es apostasía, tú dijiste que sí, es idolatría. Entonces, estás reconociendo que Russell y estos testigos de Jehová hasta 1918, porque todavía tenemos literatura en 1918, en donde ellos siguen enseñando que Jesucristo es todopoderoso, y tenemos literatura donde la misma Watchtower enseña que el Hijo puede ser adorado. El Hijo puede ser adorado hasta 1950, la década de los 50, más o menos, todavía seguían enseñando que Jesucristo podía ser adorado. De hecho, que en la primera versión de la traducción del Nuevo Mundo al inglés de 1950, y también en otras ediciones al español, por ejemplo, en Hebreos 1:6, cuando traducen ese texto en referencia a Jesucristo, dice, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Así traducía esa versión del Nuevo Mundo, la primera, y otras ediciones al español todavía hasta la década de los 70, más o menos. Entonces, quiere decir entonces que durante todo este tiempo, la Watchtower estuvo enseñando idolatría y apostasía, D'Angelo, o tampoco te sujetas a lo que estuvo enseñando hasta todavía la década de los 50, o eso para ti no tiene importancia. ¿No te sujetas? No. ¿Por qué, D'Angelo? No, mira, ya yo te respondí tu pregunta. Ya pudieras responder lo que yo te pregunté. Sí, claro, pero es que para mí es muy importante, porque tú, siendo... Bueno, pero ya te dije que no. ¿Qué más quieres? Ya te dije que no. No me voy a sujetar a eso. ¿Estás de acuerdo que entonces estuvieron... Mira, yo te estoy hablando de mis convicciones en la Biblia. Yo no creo lo que yo creo porque lo haya leído en una atalaya, sino porque lo que enseña la atalaya se está basando en la Biblia. Yo lo he aprendido de la Biblia. Por eso yo me sujeto a lo que dice la Biblia. Totalmente, amigo. Seamos sinceros, si tú no tuvieras la atalaya, si tú no tuvieras la Watchtower, probablemente si tú agarras tu Biblia, una verdadera Biblia, no una Biblia tergiversada. Eso es una conjetura tuya. Mira, tú seguramente... Tu propia literatura trinitaria enseña las mismas cosas que enseñan los testigos de Jehová. Tu propia literatura trinitaria. Y de hecho, en este particular, el hermano Franklin, tu homólogo, vamos a decirlo así, porque aunque lo están en una corriente teológica distinta, lo cierto es que Franklin en este particular le hace bastante mella a ustedes con su propia literatura. La propia literatura de ustedes enseña
las mismas cosas que enseña la organización, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que Jesucristo es un ángel, que es la persona del arcángel Miguel, que la Trinidad no tiene base bíblica, que el Hijo es procedente del Padre, que Apocalipsis 1.8 aplica al Padre y no a Jesucristo. Todo ese tipo de cosas que enseñan, que critican ustedes, la organización Watchtower, también lo enseña su literatura. Hasta Juan 1.1, un Dios. Totalmente falso, amigo, totalmente falso. Lo enseña. No enseñamos que Jesucristo es el creador. Así como tú me pediste que yo te responda y te respondí, te dije que no, te respondí claramente. Yo quiero que tú me respondas lo que yo te acabo ahorita de refutar en Juan capítulo 5, versículo 17. Pero tú dijiste que hacía referencia a tu naturaleza. Yo te estoy refutando que no. ¿Me vas a responder? Tú no refutaste nada, amigo. Bueno, ya. Entonces demuéstralo. Demuéstrame que no te estoy refutando. Okay, nada más quiero aclarar esto. Entonces, ¿estás de acuerdo que la sociedad Watchtower estuvo enseñando idolatría y apostasía durante todo el tiempo que enseñó que Jesucristo es todopoderoso y durante todo el tiempo que consintió que a Jesucristo se le rindiera adoración? De acuerdo, entonces ya dejamos ese punto, pero ya que tú no tienes nada que objetar, entonces voy a proseguir a responder lo que supuestamente tú refutaste. Tú refutaste supuestamente que, por ejemplo, que dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado tener vida al Hijo. Ahora mi pregunta es... desde el versículo 17. Tú dijiste que se hacía igual a Dios en su naturaleza. Y yo te estoy diciendo que no. A ver, permíteme. Yo te voy a ir respondiendo de acuerdo a como yo tengo aquí anotado. ¿De acuerdo? Si tienes alguna objeción o algo que pienses que no te he respondido, lo puedes hacer. Pero yo te voy a pedir que tú me dejes que yo te haga mi respuesta de acuerdo a como yo lo voy anotando. Ya que tengo notas desde tu primera intervención y hasta estas últimas que fue en tu segunda participación. Entonces, tú dices que, como dice la palabra, que el Padre, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió tener vida en sí mismo al Hijo. Entonces, eso significa que de alguna manera el Hijo tuvo un origen. Ahora, lo que tú no razonas y lo que los testigos de Jehová no razonan es que cuando dice que el Padre, así como el Padre tiene vida en sí mismo, eso es una referencia a su autoexistencia, a su subsistencia como Dios Todopoderoso. Porque ¿de qué manera el Padre tiene vida en sí mismo? ¿De qué manera? De una manera subsistente, de una manera autoexistente. Se la concedió el Hijo. La tiene el Hijo. Se la concedió, no que la tiene, se la concedió. La tiene porque se la concedió. A ver, permíteme, vamos a dejar un poquito los sofismas. ¿La tiene o no la tiene D'Angelo? Porque se la concedieron. La tiene porque se la concedió. No te pregunté si se la concedió. Yo no estoy negando que la concedió. Lo que te estoy preguntando es si la tiene o no la tiene. Sí, ¿y dónde? Sí, correcto. Respuesta es sí. ¿Y dónde estaba Jesús antes que se la concedieran? ¿Dónde estaba Jesús antes que se la concedieran? El tema del debate es si Jesucristo es todopoderoso. Es tiempo presente. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿el Hijo tiene vida como la tiene el Padre? De la misma manera la tiene. Porque se la concedieron, claro. Que no te estoy preguntando eso, hombre. Te estoy preguntando si la tiene o no la tiene. Pero es que estás obviando ese hecho, y ese hecho es importante. Es como que tú me preguntes, ¿Jesucristo tiene autoridad? Claro que sí, ningún testigo te va a negar eso. Esa autoridad es concedida. A ver, yo no te estoy preguntando si tiene autoridad, yo te estoy preguntando si de la misma manera que el Padre existe, de esa misma manera en que el Padre tiene vida en sí mismo, así también la tiene el Hijo. ¿De qué manera? También se la concedió. Se la concedió, pero la tiene. Ajá, ¿y dónde estaba Jesús antes de que se la concedieran? ¿La tiene? ¿La tiene o no la tiene? Sí la tiene. ¿De qué manera tiene vida el Padre? Y si no la tuviera, Robert Isaac, si no la tuviera, ¿dónde estuviera Jesús? Ángelo, estamos hablando del presente. Tú te quejas de que yo me voy al pasado. Estamos hablando en el presente. Jesús tiene vida. Claro que sí, antes de venir a la tierra también tenía vida, pero el punto es que antes de que la tuviera, ¿dónde estaba Jesús? Antes de que el Padre le concediera tener vida, ¿dónde estaba Jesús?
El hijo preexistía, el hijo existía desde siempre, así de sencillo. Y entonces, si existía desde siempre, ¿para qué le van a dar vida? Lo que pasa, D'Angelo, es que cuando tú ves la relación, como mencionaste, una relación filial entre el padre y el hijo, y esto es un error que cometen muchas personas de imaginarse que bajo esa figura de una relación filial, nosotros tenemos que tomar así al padre y al hijo como digamos, las criaturas. O sea, nosotros conocemos a un padre y a un hijo desde el punto de vista natural. Y claro, el hijo procede del padre desde un punto de vista natural, por supuesto. Pero mira, si tú te vas a un literalismo, a un naturalismo, de decir, bueno, es que todo hijo procede de su padre, eso es algo natural, por supuesto, pero esa es una visión naturalista y nosotros no podemos encasillar de esa misma manera la relación del padre y el hijo. ¿Por qué? No? ¿Por qué? Porque entonces tú, a ver, todo padre, D'Angelo, ¿procede de otro ser o no procede de otro ser? Sí, claro. Entonces claro. el padre procede de otro ser, el padre Jehová procede. ¿Por qué no? Si tú dices que... En particular, esa alegoría no explica a él. La cuestión es que está usando un lenguaje antropomórfico es para que lo entendamos de esa manera. De hecho, tú dices que no podemos decir, pero es natural para el padre no, o sea, te das cuenta. O sea, para el hijo sí, el hijo procede de una manera naturalista de su padre, como todo hijo procede del padre. Pero entonces tú no aceptas que todo padre procede también de otro progenitor, porque esto desde un punto naturalista así es. Entonces tienes que concluir también que Jehová, el Padre, procede de otro progenitor, porque todo padre viene de otro progenitor. Entonces no podemos aplicar la misma lógica a la que tú pretendes encasillar al hijo y al padre, esa relación, que simplemente nos las presentan para que nosotros tengamos una idea, pero no para que nosotros lo comparemos de una manera así. Bueno, voy a seguir. ¿Cuál idea? Voy a seguir con lo que comentaste para que no digas que no respondí. Sobre el asunto de Juan, sobre el asunto de Juan 5:18, bueno, tú sigues argumentando que ahí está hablando, es una acusación de los judíos, ya que en ese mismo texto Juan dice que Jesús quebrantaba el sábado, y tú dices que Jesucristo no quebrantó el sábado. Mi pregunta para ti es, D'Angelo, ¿por qué Jesucristo no podía quebrantar el sábado? Porque él vino a cumplir la ley, y es parte de la ley. ¿Y no podía quebrantar el sábado sin que tenga el culpa? ¿Sin ser agresor? O sea, siendo él el Señor del sábado, porque Jesucristo dijo que él es el Señor del sábado, ¿eso no le daba autoridad sobre el sábado? De quebrantarlo, no, porque no. Dios mismo, él cumple su ley. Bueno, ¿qué dice Mateo 12:5? No puede decir una cosa y hacer otra después. ¿Me puedes leer qué dice Mateo 12:5, por favor? Bueno, mientras aprovecho para saludar aquí a algunas personas, yo creo que aquí ya están teniendo sus debates también aquí en el chat. Bueno, esto se está poniendo bastante interesante. Estamos debatiendo acerca de si Jesucristo es todopoderoso. Si Jesucristo es todopoderoso, o sea, estamos hablando de ahora, ¿es o no es todopoderoso? Pero, ¿qué dice ese texto, Mateo 12:5, D'Angelo? ¿Me lo puedes leer, por favor? 11:5. 12:5. Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? O sea, Jesucristo está diciendo que en el Antiguo Testamento habían sacerdotes que profanaban el sábado y eran sin culpa. ¿Cómo es que ellos profanaban el sábado y eran sin culpa? Pero es una pregunta que está haciendo él. No, o sea, eso sí, claro, es una pregunta, pero lo está afirmando. Es una pregunta retórica. ¿Sí sabes que es una pregunta retórica? Claro.
Entonces, ¿qué es lo que él quiere decir ahí? ¿Por qué? Porque a él lo estaban acusando de quebrantar el sábado. Y él les dice, ¿no habéis leído en la ley que los sábados, dice que en los sábados los sacerdotes en el templo profanaban el sábado y son sin culpa? O sea, ¿por qué me acusan a mí, en pocas palabras, de quebrantar el sábado si no habéis leído en la ley que hasta los mismos sacerdotes quebrantaban el sábado y eran sin culpa? Entonces, ¿con cuánta más razón el Hijo de Dios podía quebrantar el sábado y ser sin culpa? Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Entonces, para ti, entonces la conclusión lo que estamos leyendo aquí no es la acusación de los fariseos, sino la conclusión de Juan. Claro, en ningún momento el texto sugiere que esta afirmación, mira, dice que por tanto aún más los judíos procuraban matarlo, pues no solamente quebrantaba el sábado. Eso es una afirmación que está haciendo el apóstol Juan. No está diciendo que los judíos, claro, los judíos lo acusaban, pero el apóstol Juan está diciendo que no solamente quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su propio Padre, y tú dijiste que eso era cierto. Pero entonces habría que entender la respuesta de Jesús como que es Jesús respondiéndole a Juan y no a los fariseos. No, aquí Jesús, a ver, ¿a qué texto te estás refiriendo? Yo estoy hablando ahorita ya de Juan 5:18. Ok, yo también, fíjate, pero después dice el versículo 19, respondió entonces Jesús. Entonces la respuesta de Jesús es para Juan y no para los fariseos. A ver, ¿te estás yendo a Mateo otra vez o a qué texto te estás yendo? Yo estoy aquí en Juan 5:18. 5:19. Ahí está. Respondió entonces Jesús y le dijo, entonces esa respuesta de Jesús es para Juan o es para los fariseos. No. A ver, es que mira, en el relato, cuando Juan está escribiendo, él está relatando, pero él hace un paréntesis entre ese relato. Él hace como una especie, y esto lo podemos ver en muchos textos, cuando de pronto un autor hace como un paréntesis para aclarar algo, es como un paréntesis en medio del relato. No es que aquí, digamos que Jesús le esté respondiendo a Juan, o sea, eso es ilógico. Bueno, voy a seguir comentando sobre Juan 5:19. Nótese que no pudiste responderme a la objeción, o más bien a lo que te mostré, que en realidad si el texto dice que el Hijo puede hacer todo igualmente lo que hace el Padre, eso nos lleva a la conclusión insolayable que entonces el Hijo es todopoderoso, puesto que el Padre es todopoderoso. Eso no me lo respondiste, D'Angelo. Eso es un argumento lógico que si el Padre puede hacer todas las cosas, es todopoderoso, estamos de acuerdo. Pero si el Hijo dice que todo lo que el Padre hace, igualmente el Hijo lo hace, entonces ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Si no es que el Hijo puede hacer todas las cosas. ¿O no estás de acuerdo con eso, D'Angelo? A eso me gustaría que me pudieras aclarar. Estoy de acuerdo contigo en que el Hijo puede hacer cualquier cosa que el Padre le ordene. Cualquier cosa. Ese ahí no dice que el Padre le ordene. Estamos hablando de lo que Él hace. No, pero todo lo que el Padre hace, el Hijo igualmente lo hace. Entonces, estamos hablando de obras. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo te mencioné en el mismo capítulo que Jesús dice que Él no hace nada por su propia iniciativa, porque Él quiere, sino porque otro se lo está ordenando. Y Él no hace su voluntad, sino la voluntad del otro. Entonces, ¿cómo podría ser Jesús el Dios Todopoderoso cuando está haciendo la voluntad de otro? Sea lo que sea que esté haciendo, la cuestión es que lo está haciendo porque otro se lo está ordenando. Entonces, aquí no hay ninguna coigualdad como enseña tu doctrina de que Jesucristo es el Todopoderoso. Porque bien pudiera ser una pregunta fácil: ¿quién es más poderoso, el que da órdenes o el que las cumple? Pues obviamente el que las da. Es que tú estás mezclando varios temas. Estás mezclando el tema de la subordinación, el hecho de que el Hijo esté sujeto al Padre. Eso en sí mismo no lo hace inferior. Lo que lo hace a él menor al Padre es precisamente que él se hizo hombre, pero no el hecho que esté sujeto. La sujeción en sí mismo no es un argumento para decir que alguien es inferior.
Por ejemplo, la Biblia enseña, la Biblia enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido, ¿o no lo dice? Sí. Entonces Sí. la mujer es inferior al hombre. Pues habría que ver en qué sentido es inferior a ella, porque lo cierto es que ni siquiera Pablo permitía que ella enseñara en la congregación. Era Y la inferior, dirección o sea, de la estamos hablando, claro, hay un reconocimiento en cuanto a la autoridad, pero eso no significa que sea menos en el sentido de la naturaleza. O sea, hay un reconocimiento en cuanto, por ejemplo, el mismo Jesucristo dice que estaba sujeto a sus padres, pero eso no significa que entonces él era menos en el sentido de ser un ser por naturaleza inferior. No tiene nada que ver la cuestión de la naturaleza con el reconocer una autoridad o el sujetarse a una autoridad. Y ese es el caso del hijo. El hecho que el hijo se sujete al padre no significa que eso lo haga inferior en un sentido de naturaleza, sino más bien... Entonces, ¿quién tiene más autoridad, el padre o el hijo? ¿O tienen la misma? ¿Cómo? ¿Quién tiene más autoridad, el padre o el hijo? Tienen la misma autoridad. ¿Dónde dice eso? Que tiene la misma autoridad. Si uno es el que le da autoridad al otro, uno es el que hace lo que el otro manda. ¿Cómo tú me vas a decir que tiene la misma autoridad, Roberto? Es una locura. A ver, ¿qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo 28:18? Dice que el hijo... Toda autoridad le ha sido dada a él. Entonces, ¿cómo pregunta que quién tiene más autoridad? Puesto que dice que toda la autoridad se le ha dado al hijo. Pero la cuestión es que ¿quién se la está dando? ¿Quién se la está dando? La cuestión es si el hijo es todopoderoso. Eso es importante, porque si esa autoridad que tiene Cristo se la está delegando a otra persona, entonces quiere decir que la otra persona tiene más autoridad para que le esté dando autoridad a él. A menos que el hijo se haya sujetado al venir y hacerse hombre en una cuestión, en un mero sentido mesiánico. Entonces, si nosotros analizamos la cuestión en un sentido mesiánico, por supuesto, el hijo ha recibido muchas cosas del padre, ha recibido una exaltación también, como dice el mismo apóstol Juan, que él, existiendo en la forma de Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo, etcétera, etcétera, tomó la forma de hombre, y dice que más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz, por lo cual el Padre lo exaltó, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de una cuestión donde el Hijo voluntariamente decide renunciar a sus prerrogativas divinas para encarnarse e identificarse con la humanidad, rescatarnos, y en ese sentido el Hijo está sujeto al Padre. Eso nosotros no lo negamos. Sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Por supuesto, sin dejar de ser Dios. Por supuesto. Okay. Ahora fíjate lo que dice Juan 14, 23 y 24. Tú dices que sin dejar de ser Dios, ¿verdad? Ok, Juan 14, 24. Dice, 14. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os digo estas cosas ante vosotros, es el 23 y 24, perdón. Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y le haremos morada. Por lo tanto, él dice ya en el versículo 24 que ya había leído, que la palabra que habéis oído de él no se originaba de él, sino de su Padre. De hecho, él mismo dice que quien creía en él no estaba creyendo en él, sino que creía en su Padre. Entonces, si lo que él enseñaba y la fe que depositamos en Cristo no es para Cristo, sino para su Padre, entonces, ¿cómo es esto es posible? Si Cristo es Dios mismo, Cristo vino a la tierra. No está puesto en Cristo, D'Angelo. Tu fe no está puesta. ¿De quién es? Si no es de él, ¿de quién es lo que es? Tu fe no está puesta en Cristo, D'Angelo. ¿Cómo? Tu fe no está puesta en Cristo. Tú no tienes tu fe puesta en Cristo. La tengo en Dios. La tengo en Dios. ¿No la tienes en Jesús entonces? Ajá, pero eso lo estás afirmando, me lo estás preguntando. No, te lo estoy preguntando. ¿No tienes entonces tu
¿No tienes tu fe puesta en Cristo Jesús? Bueno, te lo voy a responder con la misma Biblia. Juan 12:44. Dice, ya va. Ajá. El que cree en mí, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, de hecho, en Juan 14:1 dice que crean en Dios y en Él. Pero ¿por qué vamos a creer en Él? Bueno, aquí mismo te lo está respondiendo. Recordemos que en ese mismo capítulo Él dijo que el Padre era mayor que Él. Entonces, nuevamente aquí sigue reafirmando lo mismo. Aquí no hay ninguna coigualdad. Tú dices que ambos tienen la misma autoridad, pero ¿por qué el Padre no se somete al Hijo? ¿Por qué el Padre no cumple una orden del Hijo si ambos tienen la misma autoridad? ¿Cómo tú demuestras que el Hijo tiene la misma autoridad que el Hijo? Mira, D'Angelo, el problema que tienen, bueno, que tienes y que tienen muchos testigos de Jehová es que no logran entender la teología de lo que es la subordinación. Ustedes piensan que porque el Hijo está subordinado al Padre, incluso pues esto lo podríamos abordar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la economía trinitaria, de qué manera el Hijo, cuál es el papel del Hijo en el plan de salvación, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver, yo te voy a pedir que no te salgas del tema, porque el hecho que tú enfatices la subordinación del Hijo hacia el Padre, eso no demuestra que el Hijo no es todopoderoso. Eso solamente demuestra precisamente una de las cosas que nosotros creemos. De hecho, en el credo trinitario, claramente ahí se dice que nosotros creemos que el Hijo es inferior al Padre según su humanidad. Y según su humanidad, según él, ha renunciado a ciertos derechos, a ciertas prerrogativas, y en ese sentido el Hijo reconocemos que es inferior al Padre. Así que el hecho que tú me menciones textos donde el Hijo se presenta inferior, se presenta menor al Padre, eso para nosotros no es ningún problema. El asunto es que ustedes pretenden que con eso pueden explicar que el Hijo no es todopoderoso, y eso no lo explica. Simplemente eso es una parte de lo que es la relación padre-hijo. Tú preguntas seguidamente, ¿por qué el Hijo, por qué el Padre no se sujeta al Hijo? ¿Y por qué el Hijo sí se sujeta al Padre? Porque ese es el papel que se ha establecido, que ellos han, puesto para lo que es, para poderse revelar al mundo. O sea, el Hijo es el que interactúa con nosotros, no es el Padre. El Hijo es el que vino al mundo, no el Padre. Entonces, es el Hijo, por eso es que el Hijo se tuvo que hacer como un siervo para que pudiera estar, compadeciéndose de nuestras propias miserias, de nuestra propia humanidad, experimentar la humanidad realmente. Entonces, ese es un papel que el Hijo asume, y por eso es que el Hijo está sujeto al Padre y no al revés. Entonces, el hecho que tú digas, bueno, ¿por qué el Padre no está sujeto al Hijo? ¿Por qué? Porque ese no es el papel, ese no es el plan. El plan es que el Hijo es el que está sujeto. Es así como Dios lo ha determinado. Y eso no prueba en sí mismo, y no has podido... ¿Qué Dios determinó eso, Roberto? ¿Pero qué Dios determinó? ¿Quién determinó que sería el Hijo el que se subordinaría al Padre? ¿Quién fue el que determinó eso? ¿Los dos? Claro, los dos. Ok, ¿y cómo sería esto si Jesucristo estando en la tierra? Fíjate que me dices que toda la inferioridad que Jesucristo mostró, la mostró como humanidad, y que el credo trinitario así lo enseña. Pero la cuestión es que esta inferioridad sigue siendo en el cielo. Inclusive en el cielo Jesucristo sigue llamando mi Padre, y no solamente mi Padre, sino mi Dios, estando en el cielo, en el cielo. Porque para nosotros en el cielo Jesucristo sigue siendo hombre, sigue siendo el Dios hombre. No sabías eso, D'Angelo, no. Bienvenido a la teología trinitaria, D'Angelo. Acabas de aprender algo nuevo, hijo.
Acabas de aprender algo nuevo. Eso es a lo que yo voy, que ustedes no conocen nuestra doctrina, no la conocen. Entonces, fíjate, tú te acabas de sorprender. ¿Dónde menciona el Dios hombre? ¿Cómo? ¿Dónde menciona el Dios hombre? No lo menciona explícitamente, pero dice la palabra. Mira, dice ¿qué dice la Biblia? Bienvenido a la Biblia entonces. Bienvenido a la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 2:5. Léemelo. ¿Me lo vas a leer tú? Sí, dice, pues hay un Dios y un mediador. Ay, fíjate lo que dice. Está hablando el apóstol Pablo. Dice que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Cristo Jesús. ¿Por qué lo presenta como que hay un mediador y ese mediador es Jesucristo hombre? No dice que hubo. Pues está hablando Pablo ya cuando Jesucristo había resucitado, cuando Jesucristo ya estaba en el cielo, y dice que hay un mediador y ese mediador es Jesucristo hombre. Sí, porque fue como hombre que reconcilió a la humanidad con Dios. No, pero está hablando en presente. Existe un mediador y ese mediador es Jesucristo. No dice Jesucristo espíritu, dice Jesucristo hombre. Sí. Pero entonces tú estás negando que Jesucristo sea un espíritu, por favor. Mira lo que vamos a llegar. A ver, no me cambies de tema. Tú me dijiste que yo te lea lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ese mediador. Fíjate, ya no vamos a desviar otro tema, no voy a tocar eso. Pues si tú me dices del 45 al 50 refuta todo eso que tú estás diciendo. No refuta nada. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios habla del ministerio de la reconciliación mediante Cristo. El ministerio de la reconciliación fue cuando él estuvo aquí en la tierra. Su ministerio. Está hablando que hay un mediador. Cristo no es mediador ahorita en el cielo. Mira, yo voy a ir finiquitando esto, de hecho, mencionando el hecho de que para Jesucristo vive a causa de la palabra de Dios. Eso lo dice en el mismo Juan capítulo 4, su voluntad o su alimento, lo que lo mantiene vivo, es hacer la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, Cristo vino a existir. De hecho, él dice que él procede del Padre, vino de Dios, de él procede de Dios. Y como decía Juan 5:26, tú no me lo pudiste responder, que a dónde estaba Jesucristo antes de que Dios le concediera, el Padre le concediera tener vida. Bueno, me dijiste que estaba con él, en el principio era el verbo, no tiene sentido que el Padre le conceda tener vida al Hijo si ya la tiene mucho sentido si lo ves en el contexto mesiánico, en el contexto de la humanidad de Cristo, tiene mucho sentido. Lo que pasa es que ustedes entonces el Padre es hombre, entonces el Padre es humano. Entonces el Padre es un humano, porque él dice, así como el Padre tiene vida, así le concedió tener vida al Hijo. Y esto no es una referencia a la humanidad. Viste que yo sabía que me ibas a salir, pero eso es lo que siempre me responden los evangélicos. Pero entonces si Cristo dice, así como el Padre tiene vida, es decir, que la vida que goza el Padre, también se la concedió al Hijo. Y tú me estás diciendo que esto es una referencia a su labor mesiánica como hombre aquí en la tierra. Pero entonces habría que decir que el Padre también es un hombre. No. Eso es un muñeco de paja, amigo. Mira, cuando dice que... El muñeco de paja lo estás haciendo tú, porque tú estás palmeando el texto. No, es un muñeco de paja que estás haciendo. Porque cuando dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, está hablando en ese contexto, está hablando de la autoexistencia. Ahora, cuando dice que le concedió vida al Hijo, está hablando de ese Hijo que se hizo hombre, que tuvo un principio, en este caso con María, siendo ese Dios hombre. A ese Dios hombre Dios le ha concedido esa misma vida. Tu argumento es inconsistente, Roberto Isaac, porque si estamos hablando de una concesión conferida, podría caber. ¿Aló? Sí, bueno, sí, aquí yo no sé si se te fue la señal o qué ha pasado. Yo estoy aquí y te estoy escuchando perfectamente bien. Okay. Sí, fíjate que tu argumento resulta inconsistente porque pudiera caber la posibilidad de que esa concesión es debido a su ministerio aquí en la tierra, pero la cuestión es que el argumento se cae, Roberto Isaac, cuando dice que así como el Padre, cuando dice así, es que está diciendo de la misma manera.
o de igual forma. Entonces, ¿De qué forma? ¿De qué forma el Padre tiene vida en sí mismo? Eso me gustaría que tú lo respondas. ¿De qué manera el Padre tiene vida en sí mismo? ¿De qué manera? Porque Él vive siempre y hasta siempre, porque es inmortal. Entonces, de esa misma manera, ¿se lo concedió al Hijo también? Así es. ¿Cuándo se lo concedió? Cuando lo hizo, cuando lo creó, cuando hizo esa acción. ¿Cuándo fue? Antes de la creación. Y entonces, ¿qué sentido tiene que Él haya venido y haya resucitado? ¿No enseñan ustedes que el Hijo fue inmortal hasta después de resucitar? Sí, pero la cuestión es que la vida que Él gozaba era una vida eterna, Él no iba a morir nunca. Exactamente. Él era, la Biblia lo presenta al Hijo como la vida. Él es el autor de la vida. El Padre es el autor de la vida, el originador de la vida. Hechos 3:15 dice que mataste al autor de la vida. Hechos 3:15. Entonces aquí hay una contradicción bíblica, porque el mismo Jesucristo. Hay una contradicción para tu teología, no para la nuestra. 2 dice, porque como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. El Padre le dio esa potestad de dar vida a otros. Pero ¿cuándo se la dio? Y antes el Hijo no era dador de vida antes entonces. Sí podía hacerlo, la cuestión es que lo es porque así se lo concedió, seguimos en el mismo punto. ¿Era o no era dador era o no era la vida antes de venir a la tierra, el Hijo? Sí, Jesucristo podía tener ese poder, esa autoridad, claro que sí lo podía tener. Entonces, si era la vida. El mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se le puede dar vida a la vida entonces, si Él es la vida? Porque Jesucristo cuando estuvo en la tierra dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cómo se le puede dar vida a la vida entonces? No es que literalmente Él fuera la vida, sino que Él representa la vida, porque quien lo escucha a Él tiene vida. De hecho, de eso hablaron los profetas, que quien escuchara a ese profeta, de quien Moisés escribió en Deuteronomio 18, quien lo escuchara tendría vida. De hecho, el mismo Cristo dice que las palabras de Él son vida, las palabras de Él, porque son vida. Él se atribuyó la vida, Él dijo, yo soy la vida. Si no era de Él, ¿de quién era? Era de su Padre. Por eso Cristo es la vida, porque Él ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para darle vida a las personas. En ese sentido, Él es la vida. Pero eso no quiere decir que a Él no haya tenido nunca, no se le haya concedido la vida. Entonces, en este particular, Roberto, mira, tú todavía no has podido romper esa barrera. No has podido romper esa barrera de la subordinación de Cristo. Tú eres el que no sale de ahí. El tema no es la subordinación, el tema es el poderío de Cristo. Tú aceptaste de una manera implícita que el Hijo puede hacer todas las cosas como las hace el Padre. Ahora tú te fuiste al tema de la subordinación, que si está subordinado, que si el Padre se lo dio, que si antes no lo era. Ese no es el tema, D'Angelo. El tema es si es todopoderoso. Entonces mi pregunta aquí ya para cerrar, ¿es el Hijo todopoderoso? ¿Puede hacer todas las cosas igualmente como las hace el Padre? ¿O no lo puede hacer? El Padre le da la orden, claro que sí. No es mi pregunta, no te estoy preguntando si el no lo puede hacer por sí mismo. ¿Y dónde dice la Biblia que el Hijo es todopoderoso? Te lo acabo de mostrar. Cuando el mismo Hijo dijo que Él puede hacer todas las cosas igualmente como las hace el Padre. Porque así el Padre se lo ha demostrado, así el Padre se lo ha concedido. Por lo que sea, pero lo puede hacer, por lo que sea lo puede hacer. Eso no es algo inherente de Él, entonces el poder que Él tenga no es inherente de Él, entonces no puede hacer o no lo puede hacer, Ángelo, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Esa es la pregunta. Sí lo puede hacer. Claro, porque su Padre sí se lo ha dado. Si lo puede hacer es todopoderoso, así de simple. Que si se lo dieron, que si está subordinado, que si lo que quiera argumentar, el caso es que el Hijo puede hacer todo lo que el Padre hace igualmente, porque es muy importante, dice igualmente. Al revés, pero nunca al revés. Pero nunca va a pasar al revés. ¿Ves cómo te vas? ¿Ves cómo te vas por la tangente? O sea, enseguida, en lugar de aceptar lo que el mismo Jesucristo está enseñando... Pero es que tú no aceptas ninguna objeción. Tú quieres que yo acepte únicamente en lo que estamos de acuerdo para así hacer una reputación, pero evitar el tema de lo que no estamos de acuerdo.
que es en el hecho de que Cristo está sujeto, y está sujeto no por ser todopoderoso, sino por todo lo contrario, porque el poder que él tiene no es inherente de él, no se origina de él, sino de su Padre. En ese No punto, estamos hablando del origen del poder, estamos hablando si el Hijo es todopoderoso. ya no sirve ahí. Tu teología ya ahí no, es inconsistente, no cuadra. No es Ni inconsistente. siquiera porque te valga del griego, ni siquiera valiéndote No he desde la... tocado el griego para nada, Ángelo, no sé a qué viene, no he tocado el griego para nada. Para No, nada ni lo he tocado el griego. haga porque ya ni tú ni yo sabemos griego. Ya Franklin te lo demostró, tú dices que tú no sabes griego. Franklin es un cobarde, ¿por qué no le dices que suba todo el video? A ver, ¿cómo a ti te gustaría que este video que dura 1 hora 15 minutos, yo solamente extraiga 5 minutos y lo suba? ¿Te gustaría a ti eso? No, no me gustaría. ¿Qué pensarías de mí si yo hiciera eso? Ok, pero ustedes debatieron. Permíteme, sí, tuvimos un debate de alrededor de 13 minutos. ¿Por qué no subió el video completo? Bueno, ¿Te parece eso? Yo no lo grabé, lo grabó él. Yo no lo grabé. Pero entonces tú llamas a Franklin para hacer un debate y no lo grabas. No, él me llamó a mí, yo no lo llamé a él, él me llamó. Bueno, eso es algo que ustedes tienen que aclarar, eso no es mi asunto. No, él me llamó a mí, yo estaba en mi trabajo. Yo contesté y le dije que espero que vaya a subir la llamada. Y él no lo hizo. ¿A ti te parece eso honesto? No, si lo planteas así, no, pero el punto es que fuiste quien lo llamó a él. No, yo no lo llamé a él. Él me llamó a mí. Mira, vale, yo no voy a meterme en eso. No, es que tú metiste el tema de Franklin, entonces... sí, yo lo dije porque tú no sabes griego y yo tampoco. Ninguno de los ni tú ni yo sabemos griego, eso es lo que yo quería mencionar. Entonces, mira, un último argumento, para ver, bueno, ya lo expliqué casi todo. La reconciliación, ya lo mencioné, sí, la fe que tenemos en Cristo no es de Él, no es para Él, sino para su Padre. No dijo Jesús que crean en Él que crean en Él como creen en el Padre. Cuando creen en Él, no están creyendo en Él, sino en el Padre. Eso sí fue lo que... No crees tú en Cristo, no crees tú en Jesús. ¿No crees tú en Jesús? Yo creo en Jesús porque creer en Jesús es creer en el Padre, no en el Hijo. Eso nadie lo está negando, pero porque el Hijo es el medio por el cual llegamos al Padre. Pero eso no significa que no estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo. Sí. Eso no significa. Sí, ni el mismo Juan conocía a aquel a quien vendría detrás de él. Juan 1:32, ni siquiera Juan lo conocía. Y Juan hablaba de Jehová. Y fíjate que entre la teoría de la Trinidad tú enseñas que el mismo Jehová es el mismo Jesús. ¿Ves? Entonces, eso es algo que escribiste en tu libro, ¿no? A ver. En Revelación 15, del Cordero y de Moisés, que habla de las obras poderosas de Jehová, la forma en cómo Jehová liberó a Israel de Egipto. Y quien se presentó fue Moisés. En ese texto se está haciendo una relevancia entre la labor de Moisés y la labor de Cristo como el Cordero de Dios. Estoy hablándote de Revelación 15:3, porque Moisés liberó al Israel antiguo y Jesucristo liberó a toda la humanidad. Y fíjate que Moisés fue un representante del Dios Altísimo y Jesucristo igualmente, porque Jesucristo estando aquí en la tierra llamó a su Padre mi Dios, y en Revelación 3:12 lo sigue llamando mi Dios, en Revelación 3:5 lo sigue llamando mi Padre, Revelación 2:18 Cristo sigue siendo Hijo de Dios en los cielos, sigue haciendo la voluntad de Él. Revelación porque sigue siendo el Dios hombre, lo sigue llamando su Dios, pero también lo sigue adorando. Dáñelo. Tú solamente presentas una cara de la moneda. Solamente presentas una cara de la moneda. Pero es que la que está presentado ni siquiera es la bíblica. Hay diferentes argumentos por los cuales se puede llegar a la conclusión que Jesucristo es verdaderamente Dios Todopoderoso. Hay muchos argumentos. Nos fuimos ahorita por la vía, digamos, literal, de tratar de probarlo en donde se afirma directamente. Cítame un texto donde diga que Jesucristo es todopoderoso. A eso voy. Es que mira, bueno, vale, yo lo leo, cítamelo. Permíteme.
Te estoy explicando que existen diferentes maneras de poder llegar a una conclusión. Uno de los puntos que estamos abordando ahorita, hay un texto que diga literalmente que Jesucristo es todo. Apocalipsis 1:8. Aunque tú No, vas a lo leo. Apocalipsis 1:8. Facilito. Es que ese es el problema, que ustedes... Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí dice que es Cristo, el Todopoderoso. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? El que ha de venir. No, ¿quién ha de venir? Jesucristo. ¿O tú crees que va a venir el Padre? Ok, pero entonces es que Jehová va a venir, el Padre va a venir porque va a enviar a su representante. Esto no es la primera vez que se dice en Éxodo capítulo 3. Escucha, en Éxodo capítulo 3, Jehová le dice a Moisés, mira, yo mismo estoy procediendo a bajar, yo mismo estoy procediendo a bajar, a liberar a mi pueblo de Egipto, de la mano de Faraón. Yo mismo estoy procediendo a bajar. Jehová le dice a Moisés que él iba a bajar a liberar a su pueblo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver? Fíjate lo que tiene que ver. Fíjate lo que tiene que ver. Yo no niego que el Padre puede bajar. Es distinto, pero la narrativa es la misma. La narrativa es la misma porque Jehová dice que él iba a venir aquí a liberar a Israel. Y quien llegó fue... Eso ya sucedió. ¿Qué pasa? Que si seguimos la misma narrativa, en este versículo 8, cabe la posibilidad, no estoy diciendo que sea así, pero cabe la posibilidad de que quien venga sea el Padre, porque está enviando al Hijo como su representante, de la misma manera que se hizo en Éxodo capítulo 3. Ahora, ¿cómo sustento yo esto? ¿Cómo sustento yo esto? Fíjate lo que dice. ¿Por qué el apóstol Juan no? Muy sencillo, ¿por qué el apóstol Juan no dijo, bueno, ahí en ese texto de Apocalipsis 1:8, ¿por qué no dice, voy a citarlo de aquí, porque yo también acá tengo mi versión, pero por ejemplo, ¿por qué no dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Padre, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no dice ahí claramente que el Padre? De hecho, sí lo dice. Mira. ¿Sí lo dice? ¿En dónde lo dice? Artículo 4, te lo leo de ahí. Mira, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, el que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ajá. Entonces, ¿quién es el que ha de venir? No es Jesucristo. Para nosotros hay la confusión y está separando aquí a Jesucristo del que es, el que era y el que ha de venir. Sí, claro. Es que nosotros no negamos que el Padre es, el que era y el que ha de venir, porque eso es una referencia a la eternidad. Nosotros entonces, ¿a quién aplica? A Jesucristo. ¿Pero por qué no? ¿Y por qué no al Padre? Porque en este caso no está hablando, ahí no dice el Padre. A ver, ahí no está hablando del Padre, está hablando de... Esa es la mejor respuesta, ¿por qué no? Ya listo. Revelación 1:1, la revelación. No está hablando ahí del Padre. Cristo. Revelación 3:12. No, pero no te vayas por la tangente. Estamos hablando de Apocalipsis 1. A ver, tú dime por qué ahí tiene que aplicar al Padre. Bueno, porque está haciendo que referencia al Todopoderoso, y solamente el Padre es el Todopoderoso. Esa es una falacia de petición de principio, porque tú, bajo un argumento que tú tienes preconcebido, que solamente el Padre es todopoderoso, entonces ahí solamente puede referirse al Padre. Es un argumento. Pero tú tienes preconcebido que el Hijo también es todopoderoso. No, yo no estoy argumentando de esa manera. Tú eres el que argumentaste que ahí tiene que aplicar al Padre porque solo el Padre es todopoderoso. Eso es un argumento circular, porque estás presuponiendo algo. Te lo estoy diciendo en base a lo que dice el versículo 4 y 5. Se están separando al que es y al que era. Yo no estoy negando que el Padre propiamente puede ser llamado el que es, el que era y el que viene. Pero eso no significa que el Hijo no sea el Hijo o el Padre. Entonces, ¿quién va a venir, el Hijo o el Padre? ¿Quién va a venir?
el que vino es el Hijo, obviamente. El que va a venir. ¿Quién es el que va a venir? ¿El Hijo o el Padre? El Hijo, claro. Ajá, y porque aquí dice que el Padre es el que ha de venir, en el versículo 4, lo separa de Jesucristo, que es el Hijo. Ese es un contexto que habla de la eternidad, no puede separar una cosa, porque dice el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el Padre. La eternidad. En el versículo 4, ese es el Padre. El que ha de venir, cuando dice el que ha de venir, ese es el Padre. Sí, todo, no solamente. Refutado. Versículo 8, entonces aplica eso al Padre. No. Cuando dice, es que tú sacas de contexto las cosas. ¿Por qué le llama el alfa y la omega? ¿Por qué le llama el alfa y la omega? 25. Una hora y 25. Ya fuiste refutado. Dijiste que es al Padre que aplica en el versículo 4. Entonces, en el 4, dije no en el 8. Entonces, sí, en el 4 dijiste que es al Padre. Te pregunté quién es el que yo porque para nosotros el Padre puede ser también el que es, el que era y el que viene. Y el Espíritu Santo entonces va a venir. Entonces va a venir el Padre. Va a venir el Padre. No lo estoy tomando yo de esa manera. Ya te expliqué en qué ¿Va a venir o no va a venir? ¿Va a venir o no va a venir? Literalmente no va a venir. El que viene es el Hijo. ¿Por qué el Hijo? Porque es su representante. No, porque la Biblia enseña que el Hijo es el que viene. La Biblia habla de la ira del Cordero, no habla. Yo ya llegué a mi límite contigo. Mira, bueno. Pero, a ver, dime una cosa, ¿por qué te vas por la tangente? Ya lo vieron. Ya lo vieron. No hay un texto que diga que Jesucristo es el Todopoderoso. Y hablando de Jesucristo, y no me respondiste por qué no dice el Padre. Lo dijo Roberto. ¿Por qué dice Roberto? Estás refutado, Roberto Isaac. 1 hora y 26. No huyas como cobarde. Esa es una cobardía. Haces un movimiento, haces un muñeco de paja y te vas como un cobarde. No te moleste. No te moleste. Acabo de cobarde. Mira, que tengan buenas tardes. Gracias por la oportunidad. No se te escucha, D'Angelo. No se te escucha. No se te escucha. ¿Por qué no se me escucha? No lo sé, porque no se te escucha, no se te oye. Activando el micrófono. Ya se escucha bien. Ok. Quería decir que quería enviar un saludo al hermano Omar Mesa, a Franklin Enrique y a adelante. Ahí está el cobarde de Franklin. Ahí está el cobarde. Gracias, Roberto Isaac. Voy a invitar a Franklin. Nos tratamos con respeto, claro, al final me llamaste cobarde, pero bueno, yo entiendo por qué lo dice. Entonces, bueno, que tengan buenas tardes y saludos a todos. Hasta luego, Roberto. Hasta luego, D'Angelo. Hasta luego.